Definitely noticed that Tracy and I are good friends with what she said about me. But I will do this in Spanish. Then during the Q&A session we can do it in both languages. Pero esto lo voy a hacer en español y quisiera iniciar contándoles un pedacito de mi historia personal. I wanted to start by telling you a little bit of my personal story. Como muchos niños y niñas de Nicaragua que crecimos en los años 80, en el norte del país, cerca de la frontera con Honduras, durante la guerra civil entre contras y sandinistas, Like many children growing up in the north of Nicaragua during the civil war between the Sandinistas and the Contras, mi madre se vio enfrentada a una de las decisiones más difíciles que una madre puede tomar. my mother had to face one of the most difficult decisions that a mother can take. Quedarme en la comunidad donde yo vivía, en la zona de Jinotega. The choice was to stay in the community where I lived in the area of Jinotega, Y eso implicaba que tenía que cumplir con el servicio militar, que en esa época era obligatorio para todas las personas o los jóvenes de 16 años de edad. and that would have meant that I had to comply with the responsibility to join the armed forces, which is a requirement of any young person over 16. Pero en mi comunidad, compañeros de mi escuela, tan jóvenes como 14 años, 15 años, empezaron a ser reclutados al ejército. But in my school, people as young as 14 and 15 began being recruited for the army. Y otros, también de la misma edad muy temprana, reclutados para ser parte de la Contra. And at that same age, young people were being recruited to join the Contras. La opción era irme a Estados Unidos como indocumentado con otro grupo de centroamericanos. So I had the option to go to the United States without documents with a group of young people from Central America. Y así fue que a los 12 años inicié la jornada para irme primero a Guatemala, cruzar el río entre Guatemala y México y eventualmente cruzar nadando, solo sin mis padres, el río entre México y Estados Unidos. And that was how, at the age of 12, I began the process of going first to Guatemala, then crossing the river between Guatemala and Mexico, and then alone, without my family, swimming across the river from Mexico and into the U.S. Obviamente hoy esa es una historia que los medios de comunicación, la prensa cubre mucho, el asunto de los niños sin acompañamiento, the unaccompanied minor issue. And now that's a story you hear about a lot in the news, the stories of unaccompanied minors traveling into the U.S. Sin embargo, es una historia en Centroamérica muchísimo más común de lo que la gente se imagina. But here in Central America, it's a much more common story than you might imagine. Pero también es muy común historias como ustedes, de norteamericanos, de personas de Canadá y otras partes del mundo, que han sentido el dolor de los centroamericanos y han querido ayudar a Centroamérica a sanar las heridas de su guerra. But there's another common story, which is the story of people from North America and around the world who have a heart for Central America and want to be part of the process of healing the wounds of war. Siendo yo de una familia católica, mi primer encuentro con una comunidad evangélica cristiana fueron unos misioneros en Texas que como refugiado me acogieron. I was raised Catholic, and so my first experience with Protestant Christians was in Texas when a missionary family sort of took me in. Y eventualmente fui a vivir con una familia de origen nicaragüense como padres adoptivos, como foster parents por 2 años. And then I went to live with a Nicaraguan family for 2 years as my adopted foster parents. Les cuento esa parte de mi historia porque creo de que esa parte personal resalta el elemento central con que quiero iniciar esta conversación. And I want to share this because I think it helps highlight the key point that I want to get to in my presentation. Todos sabemos que Nicaragua es un país relativamente pequeño, más o menos del tamaño del estado de Nueva York. We all know that Nicaragua is a relatively small country about the size of the state of New York. Alguien decía que hay países del mundo que producen más historia que la que pueden consumir. There are people who say that there are countries that create more history than they can consume. Y Nicaragua es uno de ellos. And Nicaragua is one. Es un caso de estudio de violencia, pero también de esperanza. It's a case study of violence and of hope. Podemos ver, por ejemplo, que entre 1856 y 1990 Nicaragua tuvo 70 episodios de violencia armada. Between 1856 and 1990, Nicaragua experienced more than 70 political upheavals that were all violent. Estados Unidos ha jugado un rol en varios de ellos. And the U.S. has played a role in several of them. Y nos han dejado algunas cosas interesantes en Nicaragua, como el béisbol.
And they have left behind some interesting things in Nicaragua, like baseball. Por ejemplo, somos el único país que no tiene al fútbol, lo que llaman ustedes soccer, como nuestro principal deporte. We're one of the only countries in Latin America that doesn't have football or soccer as its main sport. Está negando el británico. Pero en 1979 se inició un capítulo de enorme esperanza para Nicaragua. In 1979, we began a period of incredible hope in Nicaragua. Una dictadura de más de 40 años fue derrocada por el pueblo. A dictatorship of more than 40 years was destroyed by the people. Y el mundo puso sus ojos sobre ese pequeño país centroamericano. And suddenly the whole world was paying attention to this tiny Central American country. Yo crecí en una comunidad y en mi casa se quedaban voluntarios que venían de Bulgaria, de Estonia, de Lituania, de Cuba. Wow. I lived in a small community, and in my house we hosted volunteers from Lithuania, Estonia, Bulgaria, Cuba. Mi papá era un organizador comunitario para el Partido Sandinista. My father was a Sandinista community organizer in my community. Pero mi madre era la hija de un agricultor que le habían quitado todas sus tierras. And my mother was the daughter of a farmer who had had all of his land taken away by the Sandinistas. Las diferencias ideológicas fueron llevadas a mi hogar y dividieron profundamente mi familia. And these ideological differences came into my home and divided us deeply. Mi madre no podía entender que por qué su familia había perdido sus tierras. My mother couldn't understand why her family had lost its land. Y mi padre pensaba que esa era una nueva forma de revolución marxista. And my father saw this as a new form of Marxist revolution. Pero él murió en 1985, lamentablemente, cuando él solo tenía 32 años de edad. My father died at the age of 32 in the year 1985. Y la protección que mi familia tenía por ser mi padre sandinista se perdió. And my family lost the protection that it had, having had a Sandinista father. Entonces la pequeña tienda que tenía mi madre también fue quitada por el Estado. And the state also took away the small store that my mother had. Y doy este ejemplo personal para indicar que la revolución, a pesar de todas sus cosas maravillosas, And I share all this to explain that despite all the wonderful things that came out of the revolution, también cometió muchas injusticias. there were also a lot of injustices committed. Así que las heridas abiertas de esas injusticias cometidas por los dos bandos de la guerra son heridas que siguen abiertas. And those open wounds created by both sides of the conflict continue to be open wounds. No se puede analizar el contexto político y económico de Nicaragua sin entender ese tema de las heridas abiertas. You can't understand the political and economic reality of Nicaragua without thinking about this concept of open wounds. Sin recordar que más de 35,000 personas, muchos de ellos civiles, murieron en la guerra de los años 80. We can't forget that more than 35,000 people, a lot of them civilians, were killed in the wars of the 80s. Y fue entonces bajo este contexto que se inició una transición democrática o transición política. And it was in this context that a political and democratic transition began. Y uno de los resultados inmediatos fue la firma de los acuerdos de paz And one of the immediate results was the signing of the peace agreements. y naturalmente la reducción del gasto militar en Nicaragua. And of course, the reduction of military costs in Nicaragua. Por ejemplo, Nicaragua en los años 80 gastaba el 50% de todo su presupuesto en asuntos militares. In the 80s, Nicaragua spent half of its entire budget on military projects, Es decir, 2 veces lo que se gastaba en salud y educación combinado. which is twice what they were spending on health and education combined. Y naturalmente esa reducción del gasto militar permitió iniciar una reconstrucción de Nicaragua. And so, lowering these military costs made it possible to pursue a reconstruction of Nicaragua. Y la gran pregunta es cuáles eran los dividendos de la paz. And so the question is,